Bienvenidos a Librópolis de Descarga y Lee. Prepárense porque hoy nos vamos a sumergir en un libro fascinante, El arte de la seducción de Robert Greene. Así es un libro que nos invita a explorar las estrategias que personajes históricos desde Cleopatra hasta Fefefka utilizaron para seducir y conseguir sus objetivos. Exactamente. En lo que me parece más interesante es que no solo se basa en ejemplos históricos, sino que también usa ideas de grandes pensadores como Ovidio. Claro, autores clásicos que ya en su época analizaban las dinámicas del poder y la atracción. Y lo mejor de todo, Greene argumenta que cualquiera puede aprender esas técnicas. Imagínate, Sería como aprender un nuevo idioma, ¿no? El idioma de la seducción. totalmente. Y para empezar, ¿qué te parece si nos adentramos en el primer arquetipo, la sirena? La sirena, al igual que la diosa Afrodita, encarna la sensualidad y la promesa del placer, un atractivo irresistible a lo largo de la historia. Sí, pero ¿por qué crees que son tan irresistibles? Especialmente para los hombres modernos. Buena pregunta. Green argumenta que la sociedad moderna reprime los instintos agresivos masculinos. Ya veo. Creando un vacío que la figura de la sirena con su promesa de transgresión llena a la perfección. Claro, es como la búsqueda de lo prohibido de lo que nos falta. Exactamente. Y si pensamos en ejemplos, Cleopatra con sus elaboradas puestas en escena, la emperatriz Josefina con su languidez, incluso Marilyn Monroe con su vulnerabilidad, Todas ellas fueron sirenas a su manera, cada una con su estilo propio. pero todas dominando el arte de la seducción a través de la rareza, la teatralidad y una intensa presencia femenina. Interesante. Y hablando de estilos, ¿recuerdas a Gabriele D'Annunzio? D'Annunzio. Sí, un poeta y seductor italiano. Así claro, D'Annunzio era un verdadero maestro de la palabra seducia con su voz, su lenguaje poético y una personalidad meticulosamente construida. Era como un camaleón de la seducción, ¿no? Exacto. Lo fascinante es que no usaba la misma técnica con todas. Adaptaba su enfoque a los deseos de cada mujer. Increíble. ¿Y qué pasó con él? Solo se dedicó a seducir mujeres. No para nada. Usó ese mismo poder de la palabra para convertirse en un héroe de guerra, cautivando a las multitudes con su oratoria, un verdadero maestro del arte de la persuasión sin duda. Impresionante. Entonces, si vamos al meollo del asunto, la clave para seducir como una sirena está en comprender los deseos ocultos, ¿no? Exactamente. Dominar el arte de lo prohibido, de lo inalcanzable. Como un Don Juan moderno. Así es. Y ya que hablamos de deseos profundos, ¿qué me dices del amante ideal? ¿Cuál es la magia detrás de este seductor? El amante ideal no se enfoca en la transgresión como la sirena, sino en la satisfacción. Conecta con los anhelos más profundos de su objetivo, esos que a menudo se originan en la infancia, y ofrece una promesa de plenitud. Es interesante esa diferencia. Mientras la sirena te lleva a la aventura, el amante ideal te ofrece un refugio. Exacto. Pensemos en Madame de Pompadour, quien supo entender el anhelo de grandeza del rey Luis XV. Madame de Pompadour. Si no solo satisfizo sus deseos, sino que le mostró un reflejo de su mejor versión. ¡Wow! Es como si le hubiera dado la llave para desbloquear su potencial. Precisamente. Y para convertirte en un amante ideal, debes afinar tu capacidad de observación. Presta atención a las señales, un rubor, una mirada fugaz, el tono de voz. Pequeños detalles que revelan los deseos no expresados. En un mundo obsesionado con las apariencias, esa sutileza puede ser un arma poderosa. Imagina a Fefke y su aura de Camelot. Conectó con el anhelo de una era dorada y un sentido de propósito en los Estados Unidos. La gente no solo se enamoró de él, sino de la idea que representaba. Increíble. Y aterrador a la vez, ¿no? La seducción puede ser muy poderosa. Claro, por eso la ética es fundamental. Totalmente. Y ahora hablemos del dandy. Esa figura que desafía las categorías, juega con la masculinidad y la feminidad, y parece tener un imán para atraer miradas. ¿Cuál es el secreto detrás de su encanto? El dandy encarna la libertad que todos anhelamos, la libertad de ser nosotros mismos sin ataduras. Y lo hace creando una imagen cautivadora, desafiando las convenciones y jugando con los límites de lo masculino y lo femenino. Ahora que lo mencionas, me viene a la mente Lu Andrea Salomé, la mujer que cautivó figuras como Nietzsche y Rilke. Un ejemplo perfecto, lo Andrés Salomé rompió las reglas creando su propio camino y dejando a su paso una estela de admiración y obsesión. Rompió corazones y sistemas. Y hablando de figuras icónicas, ¿qué me dices del vagabundo de Chaplin? Él también entra en la categoría de dandy. Curiosamente sí, aunque su icónico personaje nació de un cambio de vestuario de último minuto. En serio, increíble. Un accidente que dio lugar a una leyenda. Exacto, lo que nos dice mucho sobre el poder de la imagen y la personalidad en la seducción. Un simple cambio de apariencia puede transformar nuestra percepción. Es fascinante cómo la construcción de una imagen, esa autenticidad y audacia pueden resultar tan atractivas. Sin duda. Y hablando de encanto natural, hablemos del siguiente arquetipo. El natural, esa persona que parece irradiar un encanto innato sin esfuerzo.
¿Cuál dirías que es la clave de su atractivo? El natural posee la frescura y espontaneidad de un niño. Esa autenticidad combinada con una cierta ingenuidad puede ser irresistible. Claro, como Josephine Baker, que cautivó al público durante décadas con su energía contagiosa. Exacto. Sin embargo, el natural debe ser cuidadoso. Si se excede en la ingenuidad o la inexperiencia puede resultar irritante. Es un fino equilibrio. Entiendo. Entonces la clave está en combinar la sabiduría de la experiencia con la frescura de la juventud. Listo. Un desafío sin duda. Y ahora pasemos a la maestra del misterio y la ambigüedad. La coqueta, ¿cuál es el secreto de su irresistible poder? La coqueta domina el arte de la distancia estratégica. Crea un aura de misterio manteniendo a su objetivo en un estado constante de anticipación y deseo. Como un juego de luces y sombras. Y hablando de juegos, la relación entre Napoleón y Josefina es un ejemplo perfecto. ¿Ah, sí? La distancia de Josefina y su manejo de las emociones alimentaron la obsesión de Napoleón. Sin duda, las cartas apasionadas y erráticas de Napoleón son un testimonio de la efectividad de la coqueta. Es asombroso cómo la incertidumbre y la falta de seguridad pueden avivar las llamas del deseo, ¿no crees? Absolutamente. Es como si la coqueta nos dijera, te deseo, pero no te necesito. Exactamente. Y a veces la mejor manera de atraer a alguien es no estar siempre disponible. Interesante. Y ahora me gustaría adentrarme en el mundo del encantador, esa persona que parece tener el don de convertir enemigos en aliados y crear una atmósfera de armonía. El encantador es un maestro de las relaciones sociales. Observa, se adapta y conquista a quienes le rodean su arma secreta, el encanto claro. El clásico don de gentes. Y si buscamos un ejemplo histórico, Benjamin Disraeli, con su ascenso al poder impulsado por su carisma social, es perfecto. Sin duda, Disraeli dominaba el arte de transformar el antagonismo en armonía, evitaba las críticas directas y en cambio sembraba ideas sutilmente como un jardinero paciente. Fascinante. Creaba conexiones en lugar de conflictos. Un maestro de la diplomacia. Exacto, para ser un encantador efectivo, recuerda que las acciones hablan más que las palabras, hasta indispensable, conecta a las personas y facilita sus vidas. Ese es el verdadero secreto. Y hablando de personas que conquistan corazones, ¿qué me dices de Pamela Harriman? Ella también entra en esta categoría. Pamela Harriman es un ejemplo perfecto de cómo el encanto y la inteligencia social pueden abrir puertas. Conquistó incluso a sus críticos más escépticos, construyendo una red de poder e influencia increíble. Una verdadera inspiración. Y ahora entrémonos en el mundo del carismático, esa figura que inspira devoción y creencia, especialmente en momentos de crisis e incertidumbre. El carismático posee una cualidad que va más allá del atractivo físico, es una energía, una convicción que transmite un sentido de propósito, fuerza y seguridad. Como un faro en la tormenta, Catalina la Grande, por ejemplo, cultivó pacientemente una imagen de desinterés por el poder utilizándolo a su favor en el momento oportuno. Exacto, Catalina la Grande comprendió que la verdadera fuerza reside a menudo en la sutileza y la paciencia. Qué interesante. La paciencia como arma de seducción no es algo que se suele escuchar. Cierto, y si quieres cultivar el carisma, te sugiero considerar 3 elementos. Teatralidad, un toque de realidad, esa conexión con el inconsciente, y fervor, una creencia inquebrantable en una causa. Grandes líderes como De Gaulle y Roosevelt personifican estas cualidades. Exacto. Recuerda, el carisma no se trata de la apariencia, sino de la energía y la convicción que proyectas. Y para terminar esta primera parte de nuestra inmersión en el arte de la seducción, hablemos de la estrella, esa figura que nos cautiva con su magnetismo y misterio. La estrella se distingue por cultivar una aura de otra edad, un estilo único que, a diferencia del resto, mantiene una cierta distancia alimentando la imaginación y el deseo. Pienso en figuras como Marlene Dietrich y Greta Garbo, su belleza distante e enigmática las convertían en objetos de fascinación. Excelentes ejemplos para cultivar el aura de una estrella, el misterio y la ambigüedad son tus mejores aliados. Permite que la gente proyecte sus deseos y fantasías en ti, utiliza detalles sutiles y gestos calculados para crear una atmósfera irresistible. Como un juego de seducción constante. Exacto. De vuelta en Librópolis de Descarga y Lee, continuamos explorando las estrategias de seducción de Robert Greene en el arte de la seducción. Así es, en la primera parte nos sumergimos en el mundo de los arquetipos seductores. La sirena, el amante ideal, el dandy, el natural, la coqueta, el encantador, el carismático y la estrella. Aprendimos cómo estas figuras icónicas han utilizado diferentes estrategias a lo largo de la historia para cautivar y conquistar. Y ahora nos adentraremos en las tácticas específicas que Greene nos revela para poner en práctica estos arquetipos y convertirnos en maestros de la seducción. Me encanta. ¿Por dónde empezamos? Comencemos con una de las estrategias más poderosas. Usa el diabólico poder de las palabras para sembrar confusión. Uy, suena intenso. Greene nos recuerda que la seducción se basa en el lenguaje. No se trata solo de lo que dices, sino de cómo lo dices. Las palabras pueden ser armas de doble filo, ¿verdad? Sin duda, debes aprender a utilizarlas con astucia, a tejer un hechizo verbal que cautive tu objetivo. Ya veo.
Álaga despierta emociones, crea una atmósfera de misterio y ambigüedad. Como la diosa Afrodita, que según Homero usaba su cinturón mágico para despertar el amor y el deseo en dioses inmortales. Un ejemplo perfecto. La seducción verbal se trata de crear una ilusión de despertar fantasías y expectativas en la mente de tu objetivo. Una de las herramientas más efectivas para lograrlo es la escritura. Ah, la escritura. Una carta bien escrita, llena de insinuaciones y promesas, puede ser irresistible. Exactamente. Pensemos en Genji, el protagonista de la historia de Genji, un maestro de la seducción epistolar. Cuéntame más sobre Genji. ¿Cómo usaba las palabras para seducir? Genji era un maestro en el arte de despertar el deseo a través de la escritura. En sus cartas a Tamakasura, la mujer que deseaba conquistar creaba un ambiente romántico, la rodeaba de detalles poéticos y la hacía sentir especial. Y funcionó. Tamakasura no pudo resistirse a sus encantos. Exactamente, la clave está en la sutileza, en la atención al detalle. Observa tu objetivo, descubre sus deseos y fantasías y utiliza las palabras para pintar un cuadro irresistible en su mente. Es como tejer un hechizo con palabras. Así es. Y ya que hablamos de crear una atmósfera irresistible, ¿qué me dices de la estrategia? Poetiza tu presencia. Poetiza tu presencia. Green nos anima a ser esquivos, a crear una sensación de misterio y anhelo. Exactamente. No te muestres demasiado disponible. Crea un aura de misterio como si fueras un sueño fugaz que tu objetivo anhela alcanzar. Me encanta esa imagen. Como una mariposa que revolotea alrededor de una flor sin posarse nunca del todo. Exactamente. Y pensemos en Eva Perón, que cautivó a Juan Domingo Perón con su mezcla de belleza, vulnerabilidad y una pizca de frialdad. Eva Perón era un enigma, una figura magnética que despertaba fascinación y misterio. Sin duda ella comprendió que la distancia y la ambigüedad pueden ser increíblemente seductoras. Se convirtió en un enigma que Perón deseaba descifrar. Y vaya si lo logró. Para poetizar tu presencia, debes jugar con la presencia y la ausencia aparece y desaparece en momentos estratégicos, dejando a tu objetivo con ganas de más. Como una danza de seducción. Exacto, y no olvides la importancia de las imágenes y las asociaciones poéticas. Rodéate de belleza, romanticismo y aventura. Como Benjamin Disraeli, que cortejó a la reina Victoria con flores, regalos y palabras cuidadosamente elegidas para crear una atmósfera de encantamiento. Precisamente. Victoria no pudo resistirse a sus encantos. Recuerda, la seducción se basa en crear una experiencia sensorial y emocional memorable. Absolutamente. Y ahora adentrémonos en una estrategia que me genera un poco de inquietud. Despierta la regresión. Green nos insta a despertar las inseguridades y los deseos reprimidos de nuestro objetivo. Es una estrategia que puede parecer controvertida, pero es importante entender que se trata de conectar con las partes más vulnerables y ocultas de la psique de tu objetivo. Suena un poco peligroso, ¿no? ¿Cómo podemos hacerlo sin cruzar la línea? La clave está en la sutileza. En lugar de confrontar a tu objetivo con sus inseguridades, insinúalas, sugiriéndolas de forma indirecta. Despierta su curiosidad, su deseo de explorar sus propios límites. Comprendo. No se trata de manipular o herir, sino de guiar a la persona a un viaje de autodescubrimiento. Exactamente. Pensemos en D.H. Lawrence, un escritor conocido por su franqueza y su intensidad emocional. Utilizaba sus palabras para despertar reacciones profundas en sus amantes, desafiando las convenciones y removiendo emociones ocultas. Un maestro de la provocación. Sin duda. Pero también es importante crear una sensación de seguridad y confianza. No se trata de hacer sentir mal a tu objetivo, sino de acompañarlo en ese proceso de exploración interior. Entiendo. Es como si le dijéramos, no tengas miedo de explorar tus sombras, yo estoy aquí para guiarte. Exactamente. Y hablando de ser audaces, Green también nos habla del acto audaz, la culminación de la seducción. El gran final. Cuéntame más sobre esto. El acto audaz es el momento en que rompes las barreras y te lanzas a la conquista. Es una acción calculada, ejecutada con confianza, aprovechando el momento en que tu objetivo está más receptivo. Como el seductor de la historia medieval, que al ver a su amada en un estado de vulnerabilidad, no dudó en tomarla en sus brazos. Un ejemplo perfecto. El acto audaz debe ser ejecutado con precisión y seguridad, como un maestro espadachín que realiza un movimiento decisivo. Suena emocionante y aterrador al mismo tiempo. Sin duda, la seducción requiere una mezcla de estrategia, audacia y sensibilidad. Y ya que hablamos de juegos de seducción, ¿qué me dices de la estrategia? Atira el anzuelo. Atire el anzuelo. Green nos anima a crear una sensación de distancia y a jugar con la incertidumbre. Esta estrategia se basa en crear una tensión, un tira y afloja, que mantenga tu objetivo en un estado de deseo y anticipación. Como la historia de Don Juan y la campesina Cristeta. Don Juan, acostumbrado a la conquista fácil, se sintió irresistiblemente atraído por la inaccesibilidad de Cristeta. Exacto. Cristeta, al jugar a la inalcanzable, despertó el deseo y la obsesión en Don Juan. Y vaya si funcionó. Don Juan cayó en su trampa. Para usar esta estrategia, debes ser un maestro en el arte de la coquetería
Insinúa, promete, pero nunca te entregues por completo. Mantén a tu objetivo con la miel en los labios. Exactamente. Mm. Crea una barrera, un obstáculo que tu objetivo deba superar para conquistarte. Pero cuidado con exagerar, ¿no? Si creamos demasiada distancia, podríamos perder el interés de nuestro objetivo. Es cierto, la clave está en equilibrio. Debes ser un maestro en el arte de la tensión y la liberación. Es un juego peligroso. Pero si se juega bien, puede ser increíblemente efectivo. Y hablando de despertar emociones fuertes, ¿qué me dices de la estrategia provoca la transgresión? Provoca la transgresión. Green nos insta a despertar el lado rebelde y aventurero de nuestro objetivo. Esta estrategia se basa en crear una sensación de peligro y emoción de romper las reglas y explorar lo prohibido. Como las sirenas de la Odisea que atraían a los marineros con sus cantos irresistibles llevándolos a la perdición. Las sirenas son un símbolo de la fascinación por lo peligroso y lo prohibido. En la seducción, la transgresión puede ser increíblemente atractiva. Claro, pero ¿cómo podemos hacerlo sin cruzar la línea? No queremos que nuestro objetivo termine como los marineros de la Odisea. Tienes razón, la clave está en la dosificación. No se trata de poner en peligro a tu objetivo, sino de crear una atmósfera de aventura y emoción controlada. Ya veo. Como la historia de la joven que se sintió irresistiblemente atraída por el peligroso encanto de un oficial alemán durante la Segunda Guerra Mundial. Exactamente. La guerra con su caos e incertidumbre creó un contexto en el que la transgresión se volvió aún más seductora. Es fascinante cómo las circunstancias pueden influir en nuestra percepción de lo atractivo. Sin duda, recuerda, la transgresión debe ser sutil y sugestiva. Apela a los deseos reprimidos de tu objetivo, a su necesidad de escapar de la rutina y experimentar algo nuevo. Es como abrir una puerta a un mundo de posibilidades. Exactamente. Y ahora hablemos de una estrategia que parece ir en contra de la intuición. Usa la debilidad espiritual. Green nos insta a conectar con las dudas e inseguridades de nuestro objetivo. Esta estrategia puede parecer contradictoria, pero es importante comprender que la vulnerabilidad puede ser una poderosa herramienta de seducción. Es cierto que la confianza es importante, pero también lo es la capacidad de conectar con las emociones y las experiencias del otro. ¿Cómo podemos usar la debilidad espiritual de forma ética y efectiva? La clave está en la empatía. No se trata de aprovecharse de las inseguridades de tu objetivo, sino de ofrecerle comprensión, apoyo y una vía de escape. Entiendo. Como la historia de René Vivien y Natalie Burney, dos poetas que encontraron consuelo en el amor y la poesía. Exacto. Ambas mujeres llenas de dudas e inseguridades encontraron refugio en la conexión espiritual y emocional que crearon. El arte y la espiritualidad pueden ser poderosos afrodisíacos. Sin duda. Recuerda, la debilidad espiritual no es una debilidad en sí misma, sino una oportunidad para crear una conexión profunda y auténtica. Es una perspectiva fascinante. Sí. Y hablando de crear conexiones profundas, ¿qué me dices de la estrategia? Confunde los deseos y la realidad. Confunde los deseos y la realidad. Green nos anima a crear una ilusión irresistible que desdibuje los límites entre la fantasía y la realidad. Se trata de tejer un hechizo tan convincente que tu objetivo se pierde en él, incapaz de distinguir entre lo que es real y lo que es un producto de su imaginación. Como Paulina Bonaparte, que creó un escenario romántico y misterioso en su peñasco del amor, transportando a sus amantes a un mundo de fantasía. Paulina Bonaparte comprendió el poder de la puesta en escena y la sugestión. Increíble. Pero, ¿cómo creamos una ilusión tan poderosa sin parecer falsos o manipuladores? La clave está en la sutileza y la verosimilitud. Tu ilusión debe estar arraigada en la realidad, pero con un toque de magia y misterio que la haga irresistible. Es como crear un sueño despierto. Exactamente. Apela a los deseos y fantasías de tu objetivo, pero sin alejarte demasiado de la realidad. Como la historia del diplomático francés Bernard Boussucat, que se enamoró de una espía china y se vio envuelto en un mundo de intriga y pasión. La vida de Boussucat se convirtió en una película de espías llena de secretos, romance y peligro. Es asombroso cómo la seducción puede llevarnos a vivir experiencias que jamás hubiéramos imaginado. Así es. Y hablando de crear una atmósfera de misterio y exclusividad, ¿qué me dices de la estrategia? Aísla a la víctima. Aísla a la víctima. Grinelli argumenta que la soledad y la vulnerabilidad pueden hacernos más susceptibles a la seducción. Exacto. Cuando nos sentimos solos y desconectados, anhelamos la atención y la conexión humana. Como la historia de la bella Cixi, que fue enviada como regalo al rey Fuchai para debilitar su reino. Cixi, con su belleza y su encanto, supo explotar la soledad y la vulnerabilidad de Fuchai. Se convirtió en su debilidad. Para usar esta estrategia debes ser paciente y observador. Identifica los momentos en que tu objetivo se siente más solo y vulnerable. Y luego ofrecerle nuestro apoyo y compañía. Exactamente, conviértete en un refugio, un escape de la soledad y el aburrimiento. Como el príncipe Ali Khan,
que cautivó a Rita Hayworth con su atención y su encanto, haciéndola olvidar sus problemas por un tiempo. Ali Khan supo aprovechar la vulnerabilidad de Rita Hayworth, ofreciéndole un escape de su tumultuosa vida personal. Es asombroso cómo la seducción puede ser una forma de consuelo y escapismo. Sí. Y ya que hablamos de jugar con las emociones, ¿qué me dices de la estrategia? Siembra dudas y crea ansiedad. Siembra dudas y crea ansiedad. Green nos insta a crear un tira y afloja emocional que mantenga nuestro objetivo en un estado de incertidumbre. Esta estrategia se basa en jugar con las emociones de tu objetivo, despertando su curiosidad, su deseo y su inseguridad al mismo tiempo. Como la historia de John Middleton Murray, que se sintió irresistiblemente atraído por D.H. Lawrence, a pesar de las críticas y los comentarios hirientes de este. D.H. Lawrence era un maestro en el arte de la provocación, sabía cómo despertar emociones intensas y contradictorias en sus objetivos. Era como si jugara con fuego. Para usar esta estrategia debe ser un maestro en el arte de la ambigüedad, envía señales contradictorias, alterna entre la cercanía y la distancia, la dulzura y la crueldad. Es una estrategia que requiere mucha sutileza. Exactamente, debes tener cuidado de no lastimar a tu objetivo, sino de mantenerlo en un estado de tensión y deseo. Como la marquesa de Merteuil en Las amistades peligrosas, que manipulaba a sus amantes con una maestría escalofriante. La marquesa de Merteuil era una maestra del juego psicológico, sabía cómo usar las palabras, los gestos y las situaciones para controlar las emociones de sus víctimas. Es una figura fascinante y aterradora al mismo tiempo. Y ahora hablemos de una estrategia que me parece esencial para una seducción duradera. Domina el arte de la indiferencia. Green nos insta a mostrar desapego y controlar nuestras emociones para aumentar nuestro atractivo. Exactamente. La indiferencia crea una aura de misterio y poder, haciéndote parecer más deseable. Pero ¿cómo podemos mostrar indiferencia sin parecer fríos o desinteresados? La clave está en la sutileza. No se trata de ignorar a tu objetivo, sino de mostrar autocontrol y seguridad en ti mismo. Como la historia de la coqueta que rechazó los avances de su pretendiente, despertando aún más su deseo. Exacto. La coqueta comprendió que la indiferencia puede ser un afrodisíaco poderoso. Pero no es arriesgado jugar a la difícil. Podríamos ahuyentar a nuestro objetivo. Es cierto, la indiferencia debe usarse con precaución. Debes tener la seguridad de que tu objetivo está lo suficientemente interesado como para perseguirte. ¿Y cómo sabemos si estamos exagerando? Presta atención a las señales. Si tu objetivo se muestra frustrado o desanimado, es hora de cambiar de estrategia. Es un delicado equilibrio. Y hablando de despertar emociones complejas, ¿qué me dices de la estrategia? Haz que tu víctima se sienta culpable. Haz que tu víctima se sienta culpable. Greene nos insta a despertar el remordimiento y la necesidad de redención en nuestro objetivo. Esta estrategia puede parecer manipuladora, pero si se utiliza con cuidado y ética, puede ser una forma de intensificar la conexión emocional, haciendo que tu objetivo se sienta más involucrado en la relación. ¿Cómo podemos usar la culpa de forma ética y efectiva? La clave está en la sutileza y la dosificación. No se trata de abrumar a tu objetivo con culpa, sino de despertar un leve sentimiento de remordimiento que lo impulse a buscar tu aprobación. Como la historia del seductor que hizo sentir culpable a su amada por su comportamiento, logrando que ella se disculpara y se mostrara más receptiva a sus avances. Exactamente. El seductor supo usar la culpa para crear un desequilibrio emocional que jugó a su favor. Es asombroso cómo las emociones pueden usarse para influir en el comportamiento de los demás. Así es. Y ahora me gustaría explorar la estrategia. Entre en su espíritu. Greene nos insta a conectar con los valores, las creencias y las aspiraciones de nuestro objetivo. Esta estrategia se trata de crear una conexión profunda y auténtica basada en la comprensión y el respeto mutuo. Como la historia del rey Jacobo VI de Inglaterra, que se enamoró del joven George Villiers, viendo en él la posibilidad de moldear y educar a un alma noble. Exactamente. Jacobo Iola buscaba algo más que un simple amante, deseaba un compañero, un confidente, alguien que compartiera sus ideales y aspiraciones. Es una forma de seducción que va más allá de lo físico. Sin duda. Para entrar en el espíritu de tu objetivo, debes convertirte en un estudiante de su personalidad. Observa sus gustos, sus intereses, sus valores. Y luego reflejarlos, mostrándole que somos almas gemelas. No se trata de fingir, sino de encontrar puntos en común genuinos y construir sobre ellos. Como la historia del seductor que conquistó a su amada al compartir sus intereses, mostrándole que la comprendía y la valoraba. Exactamente. La conexión intelectual y emocional es fundamental para una seducción duradera. Es como construir un puente hacia el corazón de nuestro objetivo. Así es. Y hablando de mantener viva la llama de la pasión, ¿qué me dices de la estrategia? Manténlos en suspenso. Manténlos en suspenso. Greene nos insta a crear una atmósfera de misterio y anticipación, evitando la rutina y la previsibilidad. Esta estrategia se trata de mantener a tu objetivo en un estado de constante interés y deseo, evitando que la relación caiga en la monotonía.
Como la historia del libertino, que tras conquistar a su amada, se mostró distante y esquivo, despertando aún más su pasión. Exactamente. El libertino comprendió que la familiaridad puede ser la muerte de la pasión. Pero ¿cómo podemos mantener el suspenso sin alejar a nuestro objetivo? La clave está en la dosificación. No se trata de ser impredecible todo el tiempo, sino de introducir elementos de sorpresa y misterio en la relación. Como sorprender a nuestro objetivo con un regalo inesperado, un viaje romántico o una noche de pasión. Exacto. La clave está en mantener viva la llama de la curiosidad y la emoción. Es como una danza de seducción en la que avanzamos y retrocedemos creando una tensión irresistible. Así es. Y hablando de explorar nuestro lado más oscuro, ¿qué me dices de la estrategia? Apela a su masoquismo. Apela a su masoquismo. Green argumenta que todos tenemos un lado oscuro, un deseo inconsciente de experimentar dolor y sumisión. Es una estrategia que requiere mucha cautela, pero Green nos invita a comprender que la seducción no siempre se basa en el placer, sino que a veces puede despertar deseos más complejos y ambiguos. Es cierto que el placer es un componente importante de la seducción, pero también lo es la emoción, la intensidad y en algunos casos el dolor. ¿Cómo podemos apelar al masoquismo de nuestro objetivo sin cruzar la línea? La clave está en la sutileza, y el consentimiento no se trata de infligir dolor físico o emocional, sino de despertar un deseo inconsciente de sumisión y control. Como la historia de la mujer, que al rechazar los avances de su pretendiente despertó en él una obsesión aún mayor. Exactamente, la mujer sin saberlo activó el lado masoquista de su pretendiente, haciéndole sentir un irresistible deseo de conquistarla. Es asombroso cómo la dinámica de poder puede influir en la atracción. Recuerda, la clave está en crear una tensión erótica, un juego de dominación y sumisión que sea excitante para ambas partes. Y hablando de crear conexiones intensas, ¿qué me dices de la estrategia usa al espejo? Usa el espejo. Green nos insta a reflejar los deseos y las fantasías de nuestro objetivo, creando una ilusión de conexión profunda. Se trata de convertirte en un espejo de los deseos de tu objetivo, mostrándole que comprendes sus necesidades y estás dispuesto a satisfacerlas. Como la historia de la cortesana, que al imitar el comportamiento y las actitudes de sus amantes, los hacía sentir especiales y deseados. Exactamente, la cortesana era una maestra en el arte de la adaptación, sabía cómo leer a sus clientes y ofrecerles la experiencia que anhelaban. Es como si les leyera la mente. Para usar el espejo de forma efectiva, debes ser un maestro de la observación, y la empatía presta atención a las señales que tu objetivo te envía, sus palabras, sus gestos, sus expresiones. Y luego reflejarlos mostrándole que somos almas gemelas. No se trata de imitar de forma literal, sino de comprender las motivaciones y los deseos de tu objetivo y responder a ellos de forma auténtica. Como la historia del seductor que conquistó a su amada al comprender sus inseguridades y ofrecerle el apoyo y la seguridad que necesitaba. Exactamente. La clave está en crear una conexión emocional genuina basada en la comprensión y la empatía. Es como construir un puente hacia el corazón de nuestro objetivo. Así es. Y hablando de mantener la chispa en una relación, ¿qué me dices de la estrategia? Cambia de ritmo. Cambia de ritmo. Green nos insta a romper la rutina y sorprender a nuestro objetivo con cambios repentinos de comportamiento. Se trata de mantener a tu objetivo en un estado de anticipación e incertidumbre, evitando que la relación caiga en la monotonía. Como la historia del seductor, que tras un periodo de tensiones y dulzura se mostró frío y distante, despertando el deseo y la inseguridad en su amada. Exactamente, el seductor comprendió que la previsibilidad puede ser la muerte de la pasión. Pero ¿cómo podemos cambiar de ritmo sin ahuyentar a nuestro objetivo? La clave está en la dosificación y la intención. Tus cambios de comportamiento deben ser sutiles y estratégicos, diseñados para despertar emociones específicas en tu objetivo. Como alternar entre momentos de pasión y momentos de frialdad, de cercanía y de distancia. Exacto. La clave está en crear un ritmo emocional que mantenga tu objetivo en un estado de constante interés y deseo. Es como una danza de seducción llena de giros inesperados. Así es. Y hablando de crear una imagen de poder y atractivo, ¿qué me dices de la estrategia? Crea un culto. Crea un culto. Green nos instiga a convertirnos en el centro de atención, rodeándonos de admiradores y creando una aura de exclusividad. Esta estrategia se basa en construir una imagen de poder y atractivo, haciendo que tu objetivo se sienta afortunado de formar parte de tu círculo íntimo. Como la historia de la cortesana, que rodeándose de artistas intelectuales y aristócratas, se convirtió en el centro de atención de la sociedad parisina. Exacto, la cortesana comprendió que la exclusividad es un afrodisíaco poderoso. Es como si creara su propia corte. Para crear un culto debes cultivar una imagen de misterio, poder y atractivo. Y luego rodearnos de personas que refuercen esa imagen. Precisamente tus admiradores deben ser cuidadosamente seleccionados, personas que reflejen la imagen que deseas proyectar. Es como crear una obra de arte en la que cada detalle es cuidadosamente elegido para crear un efecto impactante. Así es. Y para terminar esta segunda parte,
Hablemos de una estrategia que me parece tan fascinante como peligrosa. Despierta su lado autodestructivo. Green argumenta que todos tenemos una parte oscura, un deseo inconsciente de sabotearnos a nosotros mismos. Es una estrategia que requiere un alto nivel de responsabilidad ética, pero Green nos invita a comprender que la seducción no siempre se basa en la lógica o la razón, sino que a veces puede despertar deseos más profundos y ambiguos. Es cierto que la gente busca la felicidad, pero a veces la busca en lugares equivocados, dejándose llevar por deseos autodestructivos. ¿Cómo podemos despertar el lado autodestructivo de nuestro objetivo sin hacerles daño? La clave está en la sutileza, y la dosificación no se trata de empujar a tu objetivo hacia la autodestrucción, sino de despertar un deseo inconsciente de transgresión y peligro. Como la historia del seductor que al mostrarse distante e inaccesible, despertó en su amada un deseo obsesivo que la llevó a la ruina. Exactamente, el seductor, sin saberlo, activó el lado autodestructivo de su amada, haciéndole sentir un irresistible deseo de conquistarlo a pesar de las consecuencias. Es asombroso cómo la dinámica de poder puede influir en la atracción. Recuerda, la clave está en crear una tensión erótica, un juego de atracción y rechazo que sea excitante para ambas partes. Y ahora me gustaría explorar una estrategia que me parece fundamental para cualquier tipo de seducción. Domina el arte de la seducción suave. Green nos insta a ser sutiles, indirectos y apuntar al inconsciente. Exactamente, la seducción suave se basa en la sugestión y la persuasión en lugar de la fuerza o la manipulación directa. Como la campaña electoral de Andrew Jackson, que usó símbolos, imágenes y eventos cuidadosamente diseñados para crear una imagen positiva en la mente de los votantes. Exacto, Jackson comprendió el poder de la seducción suave en la política. Convirtió su campaña en un espectáculo irresistible. Para dominar la seducción suave debes convertirte en un maestro de la imagen, el lenguaje y la emoción. ¿Y qué hay del poder de los medios de comunicación? Green argumenta que las imágenes pueden ser más poderosas que las palabras. Es cierto, las imágenes tienen un impacto directo en el inconsciente, creando asociaciones emocionales que pueden influir en nuestras decisiones. Como la historia de la periodista Leslie Stahl, que descubrió que las imágenes positivas de Ronald Reagan en su reportaje habían eclipsado su mensaje crítico. Exactamente, las imágenes de Reagan, cuidadosamente seleccionadas por su equipo, crearon una impresión positiva que anuló el impacto de las palabras de Stahl. Es asombroso cómo la seducción suave puede usarse para moldear la opinión pública. Recuerda, la seducción suave es una herramienta poderosa que puede usarse para bien o para mal. Estas estrategias son fascinantes. Green nos revela un mundo complejo, donde la seducción se convierte en un arte, una danza de poder y atracción. Exacto, y en la próxima parte de este Deep Dive exploraremos las estrategias finales para consolidar tu maestría en el arte de la seducción. No te lo pierdas. Estoy ansioso por descubrirlas. Hasta la próxima. De regreso en Librópolis de Descarga y Lee para la parte final de nuestro Deep Dive en el arte de la seducción. En las partes anteriores exploramos los arquetipos seductores y las estrategias para crear atracción desde el poder de las palabras hasta la provocación de la transgresión. Exacto. Hemos recorrido un largo camino desvelando los secretos de figuras históricas como Cleopatra Casanova y JFK y analizando cómo podemos aplicar sus estrategias en la actualidad. Y ahora en esta última parte, me encantaría descubrir cómo podemos llevar la seducción al siguiente nivel. ¿Qué estrategias nos quedan por explorar? Bueno, ya hemos despertado el interés, creado tensión y llevado a nuestro objetivo al borde del precipicio. Ahora Green nos ofrece la clave para asegurar la conquista final en su capítulo Regula tu ritmo. Domina el arte del audaz. El arte del audaz. Suena emocionante. Cuéntame más. Imagina la seducción como una danza. Un juego de avances y retrocesos. Debes saber cuándo acercarte y cuándo alejarte, cuándo ser cálido y cuándo frío. Es un juego de estrategia donde la observación y la acción se combinan para crear el momento perfecto. Entiendo. No se trata solo de ser audaz, sino de saber cuándo serlo. Como un felino que acecha a su presa esperando el momento preciso para atacar. Exactamente. Debes observar a tu objetivo, identificar sus momentos de vulnerabilidad y actuar con decisión cuando la oportunidad se presente. ¿Puedes darme un ejemplo concreto de lo que sería un acto audaz? Claro. Imagina el clásico seductor de las novelas medievales. Al ver a su amada en un momento de debilidad, la lleva a un lugar apartado y le roba un beso apasionado. Ese es un acto audaz. Aprovechar el momento preciso, actuar con seguridad y determinación. Wow, suena intenso. Pero también me pregunto, ¿qué pasa si nuestra víctima se resiste a ese acto audaz? Es el final del juego. No necesariamente. La resistencia también puede ser parte del juego de la seducción. En ese caso debemos retroceder estratégicamente, crear una sensación de incertidumbre y despertar aún más su deseo. Recuerda, la resistencia puede ser una forma de coquetería. Es fascinante cómo la seducción se convierte en un juego psicológico, una danza de poder y deseo.
Exactamente. Y para dominar este arte te recomiendo descargar el PDF del arte de la seducción en descargailee.com. Allí encontrarás una guía completa para comprender estas dinámicas y aplicarlas en tu vida. Apuntado. Y hablando de crear una experiencia seductora inolvidable, ¿qué me dices de la estrategia el efecto mundo flotante? El efecto mundo flotante. Esta estrategia es crucial para consolidar la seducción. Se trata de crear una experiencia única que transporte tu objetivo a un mundo de placer y fantasía, un espacio donde las reglas del mundo real se desvanecen. Me recuerda a Luquillo, el mundo flotante de placer y entretenimiento del Japón feudal, geishas, samuráis, cerezos en flor. Un mundo aparte, ¿no? Exactamente. El ukiyo era un espacio donde la gente podía escapar de las presiones de la vida diaria y entregarse al placer sensorial y estético. Y esa es la esencia del efecto mundo flotante. Crear una atmósfera especial, un oasis de seducción. Suena mágico. ¿Y cómo podemos crear ese efecto en la actualidad? No creo que podamos construir nuestro propio ukiyo en medio de la ciudad. No necesitas construir un mundo físico. Se trata de crear una atmósfera, una experiencia. Debes cuidar cada detalle. La música, la iluminación, el aroma, la conversación, las actividades. Como un director de cine que crea una escena perfecta para cautivar al espectador. Exacto. Piensa en Casanova, un maestro de la seducción que cautivaba a sus amantes con su ingenio, su elegancia y su capacidad de crear experiencias inolvidables. Será un maestro del mundo flotante. Increíble Casanova, un visionario de la seducción. Recuerda, la clave para crear el efecto mundo flotante es apelar a los sentidos, crear una experiencia sensorial y emocional que sea irresistible para tu objetivo. Y con esta última estrategia hemos llegado al final de nuestro viaje a través de El arte de la seducción de Robert Greene. Ha sido un placer explorar contigo las estrategias y técnicas de los grandes maestros de la seducción. Gracias por compartir tu sabiduría. Ha sido un viaje revelador. Recuerda, la seducción no se trata de manipulación, sino de comprender las dinámicas del poder, la atracción y el deseo. Aplica estas estrategias con sabiduría ética y sobre todo con respeto hacia los demás. Absolutamente. La seducción es un arte que debe usarse con responsabilidad. Y para aquellos que quieran profundizar en este fascinante mundo, les recordamos que pueden descargar el PDF de El arte de la seducción de forma gratuita en descargailee.com. ¡Hasta la próxima! Nos vemos en nuestro próximo Deep Dive en Librópolis de Descarga y Lee.